En cada uno de nosotros. Hoy venimos aquí a escuchar su palabra, una hermosa mañana donde pudimos deleitarnos en la presencia de Dios. Que Dios en esta mañana pueda preparar tu corazón para recibir palabra de Dios y que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con vos una palabra que va a ser de mucho crecimiento espiritual para tu vida. Nosotros estamos viviendo, hoy venimos a la casa de Dios y en estos tiempos estamos viviendo situaciones, momentos muy difíciles donde necesitamos de Dios, donde necesitamos mucho de la ayuda de Dios. Hay mucha gente confundida, hay mucha gente que está atravesando pruebas. La gente no sabe qué hacer. El esposo se va de la casa, la mujer se va de la casa. La gente dice, Dios no me sana. Antes, cuando venía a los caminos de Dios, económicamente yo estaba mejor, pero hoy estoy al borde de la ruina. Dice mucha gente. Mucha gente dice que tal vez en estos tiempos difíciles me cuesta conseguir trabajo. Todo me va mal en este tiempo, todas las cosas son difíciles. Es por eso que en este tiempo muchas veces nosotros hay muchas dudas, hay muchas preguntas, pero nadie las responde, nadie les contesta. Lo único que podemos decir o podemos escuchar es decir, ore hermano, ore. Y así, nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, sabemos que llegamos en esa condición. Llegamos confundidos, llegamos con muchos problemas, con situaciones muy difíciles. Y lo único que muchas veces escuchamos, ore. ¿Sabes que nosotros muchas veces nos vamos a orar? Yo me acuerdo que cuando entraba así y me encontraba en esa situación, me iba y oraba. Comenzaba a orar. Pero pronto decía, cuando estaba orando en la oración, yo decía, pero me parece que Dios no me está escuchando. Parece que Dios no está en este lugar. No sé qué decir porque no sé qué orar, no sé qué decirle a Dios. Y así me salía de la oración y decía, mejor no voy a seguir porque no sé orar. No sé qué voy a decir. Y así, muchas veces nosotros, en medio de esas situaciones, nos ponemos a orar. Pero ahí nosotros vemos que somos niños, que necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos desarrollarnos, crecer como esos niños espirituales, que nosotros podamos crecer. Es por eso que hoy en este tiempo nosotros nos preguntamos, nos hacemos una pregunta: ¿cómo yo me doy cuenta si no soy un niño espiritual? ¿Cómo yo sé que no soy un niño? ¿Y cómo hacer para que yo pueda dejar de ser ese niño? La palabra de Dios en esta mañana nos va a hablar y nos dice en Mateo 6:6. Vamos a darle lectura. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así dice la palabra de Dios, cierra la puerta. Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Muchas veces nosotros nos vamos a orar. Muchas veces nosotros cerramos la puerta, estamos con los ojos cerrados. Pero nuestra mente, mi mente, me dice que yo tengo hambre, mi mente me trae el celular, mi mente me dice que tengo sueño, me cuesta horrores
poder concentrarme en esa oración, es porque todavía soy un niño. ¿Sabes que cuando un bebé a un niño se le da un juguete, ese niño toma ese objeto y y presta atención, comienza a enfocarse en ese juguete, pero pasado un rato, el niño pierde el interés. El niño se distrae porque escuchó un sonido, una puerta que se abrió, entonces se distrae, pierde el enfoque que tiene hacia ese objeto. Así nosotros también, cuando entramos en la oración, cuando entramos a orar, muchas veces nosotros también perdemos ese deseo, ese enfoque de entrar y orar. ¿Por qué? Porque nos distrae todo lo que a nosotros nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, eso a nosotros nos distrae. Es por eso que dice cerrada la puerta. Cerrada la puerta quiere decir que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, tiene que desaparecer. Pero eso muchas veces nosotros nos distrae y lo pensamos en cualquier cosa, pero menos en la oración. Es porque necesitamos crecer. Nosotros como seres humanos, como personas, nosotros nos enfocamos. Tenemos ese poder de enfocarnos en algún objeto. Porque somos personas ya maduras, grandes. Como seres, si nosotros ponemos nuestro enfoque en una montaña, si nosotros nos acercamos a esa montaña, vamos de cerca, donde comienza el pie de la montaña, lo único que vamos a ver va a ser esa montaña frente nuestro. Pero si nosotros nos alejamos 5 kilómetros atrás, no solamente vamos a ver esa montaña, sino que vamos a ver otras montañas, todo el panorama, todo el paisaje que nos rodea. Así somos nosotros, espiritualmente. Cuando nos acercamos a Jesús, estamos cerca de Dios, únicamente vamos a enfocarnos en Él. Pero si nosotros nos retiramos, nos alejamos de Dios, vamos a comenzar a ver todas las cosas que no queremos ver. Vamos a ver errores, vamos a ver cosas, vamos a comenzar a criticar, vamos a ver cosas que nosotros no queremos ver. Pero Jesús dijo: yo he venido a ser morada en ustedes. Si nosotros estamos al lado de Jesús, hay una distancia. Si nosotros estamos cerca de Jesús, abrazados a Jesús, hay una distancia. Dios quiere que Él venga a morar en nuestro corazón, estar dentro nuestro. Él dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él va a morar dentro nuestro. Es por eso que muchas veces nosotros buscamos afuera, buscamos una solución afuera, buscamos un amigo, un familiar, sin saber lo que tenemos adentro, sin buscar lo que tenemos adentro, que está Jesús, que está Dios. Si buscamos en el lugar correcto, si buscamos a Dios, si nos enfocamos en Él, vamos a tener poder, vamos a tener autoridad nosotros. Pero para eso nosotros en esta mañana, dice Dios que nosotros tenemos que enfocarnos en Él. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Sabes que Jesús le dio mucha importancia a la oración? Le dio tanta importancia, más importancia que el dormir. Nosotros lo vemos que Él dormía
en la mañana, oraba en la madrugada, porque nosotros lo vemos en la Escritura que cuando él iba en una barca, se desató una fuerte tormenta y él iba durmiendo. Entonces quiere decir que el maestro pasó toda la noche recargándose en oración, porque al otro día se iba a encontrar con un gadareno del otro lado. Así muchas veces nosotros, tal vez no vamos a encontrarnos con un gadareno, pero tal vez ese gadareno sea una enfermedad, tal vez ese gadareno sea una depresión, insomnios, ansiedad, problemas económicos. Es por eso que Dios nos manda que nosotros también tenemos que orar, también tenemos que hacerlo. Pero para hacer todo esto, nosotros necesitamos crecer. El niño necesita crecer, necesita prepararse, necesita madurar, necesita desarrollarse. Nosotros necesitamos dejar de ser niños. Ahora la pregunta es, ¿todos nosotros fuimos niños cuando llegamos a los caminos de Dios? Llegamos a los caminos de Dios y así como te estaba desarrollando, te estaba contando, que nos decían orar, hermano, y nos encontrábamos con tantas situaciones en nuestras vidas. Y nos íbamos a orar y no nos concentrábamos en la oración. No podíamos orar, pensábamos que Dios no estaba con nosotros. Y así, nosotros muchas veces, todos nosotros pasamos por esa etapa. Esa etapa de ser niños. Esa etapa de que alguien te hablaba y te decía, tenés que orar, tenés que pedirle a Dios. Pero nos costaba hacerlo. Y eso muchas veces a nosotros, toda esa etapa lo hemos pasado, de ser niños espirituales, que nos costaba hacerlo. Pero llegó el tiempo que se necesita madurar, se necesita desarrollar, necesitamos crecer. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo soy un niño espiritual. Y cuando estábamos en esa etapa del comienzo de ese niño, nosotros mirábamos y decíamos, yo quiero ser como esa persona que está ministrando, esa persona que está predicando, esa persona que está frente de una célula, que está ministrando una alabanza, una adoración. Yo quiero ser como eso. Pero decir, ¿cómo voy a ser? ¿Será que yo voy a llegar a ser como esa persona? ¿Sabéis que Dios nos llamó a todos? Dios te llamó. Dios me llamó a mí. Y Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida. Dios te llamó para que puedas servirle, para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas enseñar. Así es lo que Dios, muchas veces fuimos llamados con ese propósito. Y nosotros cuando éramos niños decíamos, ¿pero cómo voy a llegar? Estábamos en esa etapa. Todos pasamos por esa etapa. Así como vos tenés un niño, vos tenés tu hijo, y va al jardín, vos decís, pero ¿cómo tan pequeñito, tan chiquito? Y va a aprender, y va al jardín de 3 años, de 4 años, de 5. Y ese niño va creciendo y va aprendiendo. Y ese niño nosotros decimos, pero este niño ¿cómo creció? ¿Cómo aprendió? Y ya se va en la primaria y después en la secundaria. Así somos nosotros. Estamos en una etapa, pero no
estar en esa etapa de ser niños, necesitamos crecer. Vamos a crecer. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a dejar de ser niño? Ahora, ¿cómo dejo? Ya pasé esa etapa. Ahora estoy caminando. Ahora me dicen, no, tenés que orar. Tenés que aprender. ¿Y cómo dejar de ser niño? Para eso, Dios nos llamó y Dios nos trajo para que nosotros podamos crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Estudiando la palabra, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo al discipulado. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a dejar esa etapa? ¿Cómo van a ir desarrollándose ellos que hoy están estudiando? Hoy que están en esa etapa, en esa primera etapa, sabéis que Dios nos trajo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder crecer, desarrollarnos y dejar de ser niños espirituales, lo primero que tenemos que hacer es leer las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Tenemos que leer, tomar una porción, una promesa de Dios y concentrar mi oración, mis pensamientos en esta Escritura. Darle vida en mi cabeza, imaginándome esta palabra en mi mente. Cuando yo busco una promesa de esta palabra y comienzo a orar desde aquí, esa promesa va a dar sustento a mi fe. Si yo busco esta promesa y oro desde esta promesa, mi fe será sólida, mi fe será firme. Porque esta promesa la leí en esta palabra. Y eso es lo que me va a traer poder. Es por eso que cuando yo me voy a orar, tengo que tomar de esa promesa y darle vida en mi mente. Por ejemplo, si yo estoy enferma, si yo estoy muy enferma y digo, voy a orar, voy a pedirle a Dios que Dios me sane. Pero si yo leo en la palabra de que una mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre, y esa palabra yo le doy vida en mi mente, y yo veo a esa mujer enferma, cómo tenía miles de obstáculos para llegar al maestro. Seguramente la empujaban, se caían, que nadie se acerque al maestro, pero ella sabía que ahí estaba la respuesta. Ella no vio ningún impedimento, ella no miró eso, ella seguía adelante. Así nosotros, cuando vamos a orar, no importa lo que los médicos te digan, no importa la oposición. Cuando mi hijo estaba internado, los médicos decían, tiene 2 bacterias, corre riesgo su vida. Personas que morían a su alrededor. Pero al leer esa palabra decía Dios, así como hiciste ese milagro en esa mujer, me iba y me arrodillaba y le pedía a Dios, no importa lo que los médicos decían, que quedaba poca esperanza, sino que me arrodillaba y mi única esperanza era Dios. Así como esa mujer, su única esperanza era Dios. Y ahí es donde nosotros vemos la contestación, el poder. Porque, ¿qué es lo que nos va a dar la confianza? Esa seguridad, que esa promesa la leímos en esta palabra. Eso es lo que nos va a dar la seguridad. Tal vez yo me voy y ando mal, o en este tiempo digo, alguien me traicionó, alguien me dañó,
no puedo escucharlos, no quiero saber nada de ellos. Pero Dios me manda en su palabra que para poder orar, yo tengo que orar por ellos. Dice la palabra de Dios en Job 42:10. Quiero compartir con vos esta palabra. Dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Mirá lo que Dios le dijo a Job. Job tenía esos amigos que en lugar de darle aliento, darle fuerza para que siga adelante, porque él estaba totalmente lleno de llagas, lo único que hicieron en lugar de traer aliento, trajeron aflicción para su alma. Comenzaron a acusarlo, a juzgarlo. A Dios no le agradó eso. Y dijo, tenés que orar por ellos. ¿Para qué? Dice, tenés que orar por tus amigos. Y dice Dios, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo quitó? Cuando hubo orado por sus amigos. Una vez que hubo orado por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, bendice, Señor, bendice a mis enemigos, bendice a aquel que me hizo daño, aquel que me engañó, aquel que me traicionó, aquel que trajo aflicción a mi alma. Señor, bendícelo, que todas las cosas bien, que todas las cosas le vayan bien en su camino, en su vida, en su caminar. Todas esas bendiciones que salen de nuestra boca, eso vuelve el doble, vuelve una doble bendición para nosotros. Entonces comenzamos a orar, entonces comenzamos a pedirle a Dios, porque queremos esa bendición, esa que Dios bendiga. De esa manera nos soltamos, nosotros dejamos esa carga y lo soltamos a esa persona que está atada por la falta de perdón. Es por eso que nosotros tenemos que dejar de ser niños y comenzar a crecer, a desarrollarnos, y dejarnos enseñar, para tener una vida buena, una vida feliz, llena de gozo en estos tiempos. Es por eso que si nosotros oramos de estas promesas, eso es lo que va a dar sustento a mi fe. Mi fe va a ser sólida, mi fe va a crecer cada día más. Es por eso que nosotros en este tiempo tenemos que dejar esa etapa de niños espirituales, comenzar a estudiar la palabra, a estudiar sus escrituras, porque ahí eso es lo que nos va a dar crecimiento, nos va a desarrollar, vamos a crecer. Es por eso que en este tiempo Dios ha puesto personas para que puedan enseñarte, para que puedan dejar de ser enseñados, que puedas venir al discipulado, que puedas venir a la escuela bíblica, que los adolescentes, los preadolescentes, los niños puedan crecer y ser el día de mañana evangelistas, pastores, que puedan estar al frente de una obra. Ahí van. Entonces eso es lo que, para eso Dios nos llamó. Dios nos ha dado poder, llevando una vida fructífera, llevando una vida entregada a Dios, una vida de compromiso a Dios. Pero eso solamente lo logramos cuando nosotros decidimos dejar de ser niños y comenzar a crecer. Es por eso que tenemos que, cuando nosotros aprendemos, vamos a comenzar a orar, y nuestra oración va a tener peso y va a tener dirección. Va a tener peso porque va a estar basado y vamos a estar orando de una promesa, de una porción de la Biblia. Y va a tener dirección porque cuando oramos vamos a tener la seguridad de que Dios está escuchando y de que Dios está enviando esa oración a quien fue dirigida. Y esa oración va a
ser fructífera, va a ser contestada y va a ser escuchada por Dios. Nuestra oración va a tener peso y va a tener dirección. Es por eso que Pablo nos decía en su palabra, que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Pero ¿sabes qué? Hay dos oraciones que nosotros no tenemos que dejar de hacer. Dos oraciones. Una es la oración de la mañana. Si vos tenés que trabajar, si tenés que ir a trabajar, levantate una hora antes y comenzá a orar. Comenzá a orar y orando en las mañanas le estás dando a Dios la oportunidad de que Dios pueda guardar tu camino, que pueda protegerte, que pueda abrir caminos de paz, que si el enemigo pone obstáculos, Dios pueda sacarlo de tus caminos y pueda bendecir en toda esa mañana, en todo ese día. La otra oración que no tenemos que dejar de hacer es la oración en la noche. Antes de acostarnos a dormir, no podemos permitirnos ir a dormir sin permitirle que Dios guarde y cuide nuestros sueños. Porque sabes que muchas veces nosotros nos vamos a dormir, nos acostamos a dormir, tenemos unos sueños hermosos, pero de pronto nuestros sueños dan un vuelco y comenzamos a soñar y comenzamos a tener pesadillas y no podemos dormir, sentimos que nos zumbamos. Entonces nos despertamos asustados y el otro día decimos ¿por qué? Es porque el enemigo en la noche siembra cizaña en nuestros sueños, en nuestra mente. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que Dios guarde nuestros sueños, que Dios cuide nuestro descanso. Por eso que la palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en Dios puedo estar confiado, solamente encomendando a Dios nuestros sueños. ¿Sabes qué? Dice la palabra que no permitas que se ponga el sol mientras sigues enojado, porque el enojo da lugar al diablo. No permitamos que se ponga el sol y nosotros estemos enojados, porque el enojo dice que da lugar al diablo. Muchas veces nosotros no tenemos que permitirnos tener algo contra alguien. Muchos matrimonios se van a dormir enojados, peleados, sin saber que su vida, que su matrimonio, que su hogar corre peligro. Porque muchas veces es como acostarnos a dormir y permitirle que el enemigo entre y comience a sembrar cizaña en nuestros sueños. Y es abrirle la puerta al enemigo para que él haga lo que quiera en nuestras vidas. Y cuando nosotros le permitimos eso, al otro día nos levantamos mal, nos levantamos enojados con mi esposa o con mi esposo. Pensamientos malos vienen y seguimos así, dormimos mal. Es porque nosotros tenemos que, antes de ir a dormir, para no darle lugar al enemigo, tenemos que ponernos de acuerdo. Dice que tenemos que ponernos a cuenta también con Dios, porque nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Y nosotros eso tenemos que cuidar, porque eso nos pertenece. Cerrar las puertas, que el enemigo no venga a sembrar esas cizañas en nosotros. Es por eso que en este tiempo tenemos que, Dios nos está hablando, que tenemos
que dejar y cómo dejar de ser niños. Aprendiendo, estudiando la palabra, viniendo a la iglesia, congregándonos, venir a los estudios bíblicos. De esa manera vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a desarrollarnos y vamos a dejar de pedir. Vamos a dejar de pedir oración. Muchas veces decimos, pido oración por mi mamá, pido oración por mi hermano, pido oración por mi primo, pido oración por mi compañero de trabajo. Y pido oración y pido oración. No es malo pedir oración, pero ¿sabes que Dios quiere? Que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos que orar, que nosotros pidamos, porque eso ya no corresponde a nosotros. Eso lo tenemos que dejar cuando éramos niños, pero hoy ya estamos en la otra etapa. Hoy tenemos que hacerlo nosotros. Saber que cuando nosotros no veníamos o no conocíamos a Dios, Dios en su misericordia nos guardaba, nos protegía, nos consolaba, nos sanaba en su misericordia. Fíjate vos, si nosotros miramos atrás, cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuánto Dios, y cómo Dios nos guardó, nos cuidó, nos protegió. Pero una vez que llegamos a los caminos de Dios, nosotros sabemos que Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, somos sus hijos, tenemos las bendiciones. Entonces, cuando Dios hizo todas esas cosas, Él dijo, consumado es, todas las cosas son hechas. Ahora dice, ahora Dios nos dio un libre albedrío. Ahora somos nosotros que tenemos que venir a orar, tenemos que pedirle, tenemos que orar por nuestras vidas, orar por aquella persona que necesita. Ya no tenemos que pedir, tenemos que comenzar a dar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos. Es por eso que Dios dice, yo lo voy a hacer mientras nosotros ignorábamos las cosas de Dios. Pero ahora conocemos a Dios. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora sabemos que tenemos que llegar a Él. Él dijo, el que viene a mí no tendrá hambre. ¿Quién dice? El que viene. El que me recibe no tendrá sed. ¿Quién? El que me recibe no tendrá sed. Dice, clama. ¿Quién tiene que clamar? Nosotros. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Dice, pide y recibirás. Llama y se abrirá. Entonces, ¿quiénes tenemos que hacerlo? Nosotros tenemos que hacerlo. Dice que el pueblo de Israel, cuando Dios le daba el maná del cielo, ellos se tenían que levantar y buscar el maná. Tenían que ir a buscar ese alimento para cada día. Hoy nosotros tenemos que buscar, hoy nosotros tenemos que buscar a Dios. Hoy nosotros tenemos que llegar a Dios. Es por eso que si Dios, muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero si nosotros no venimos a buscarlo a Dios, Dios no tiene la obligación de darnos a nosotros. Dice la palabra en Salmo 25:10 para confirmar esto. Dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad. ¿Para quiénes? Para quienes cumplan los preceptos de su pacto. Dice, todas las sendas del Señor que son amor y verdad. Dios nos guarda, nos cuida, nos ama, nos da todas las bendiciones, pero ¿para quiénes? Para quienes cumplen sus preceptos.
¿Y qué son los preceptos? Los preceptos son mandatos. Son mandatos de Dios. Es como una orden que da un superior a un subalterno. Es para todos aquellos que vienen a buscar, que aman a Dios, que buscan a Dios. Dios puede darlo todo. Es lo mismo que cuando nosotros vamos a un cumpleaños. Somos invitados a un cumpleaños. Está todo, está la torta, está todas las cosas ricas. Todos los invitados fueron, pero yo no fui. Y el dueño del cumpleaños, en su misericordia, si quiere mandarnos una porción de torta, lo hace. Pero si no tiene obligación. No tiene obligación de hacerlo. Porque la bendición y todas las cosas que para disfrutar están para aquellos que aceptaron la invitación, aquellos que vinieron a ese cumpleaños, que puedan disfrutar de esa compañía, de esa armonía, de todas las bendiciones. Pero no porque no viniste al cumpleaños no vas a dejar de ser amigo, no vas a dejar de ser familiar. Así somos nosotros. No porque no venimos a buscar a Dios, a la iglesia, vamos a perder la salvación. Pero sí vamos a perdernos de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, para tu vida. Dios dice, todos los que cumplen sus preceptos, todo lo que hace la voluntad, sobre ellos, dice, sobre ellos Dios lo hará. Es por eso que en este tiempo nosotros tenemos que dejar de pedir y comenzar a dar, comenzar a crecer, comenzar a desarrollarnos. Entonces nosotros ahí recién vamos a ver la mano de Dios. Pero para eso, para dejar de ser niños, tenemos que ser formados a través de las enseñanzas, a través de la palabra de Dios. Ser enseñados, ser formados en Cristo no significa ser informados. Ser informados es muy bueno. Es bueno ser informados. Un soldado que va a la batalla necesita ser informado. Necesita saber dónde está el campo de batalla, dónde están sus enemigos, dónde están esos puntos estratégicos de ese enemigo. Pero para ir a esa batalla y ganar esa batalla y resguardar su vida, primeramente tiene que prepararse, primeramente tiene que adiestrar su vida, tiene que formarse. Así somos nosotros. Así, antes de que nosotros podamos ser esos soldados de Cristo y ir a la batalla, primeramente tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que instruirnos en su palabra, para que todo lo que para que cuando nosotros oremos esa oración tenga ese poder, cuando nosotros tengamos que dirigirnos en nuestras vidas. Es por eso que Dios vino y dijo, Él vino a darnos vida en abundancia, para que podamos vivir bien. Pero para eso tenemos que dejar de ser niños y comenzar a crecer y a prepararnos. Entonces nuestra oración va a tener ese peso y ese destino. Es por eso que en este tiempo de mucha necesidad, necesitamos mucho de Dios. Necesitamos que el pueblo esté formado, esté preparado, porque hay mucha necesidad afuera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando por nosotros, por la iglesia, estudiando, discipulando, entregando las buenas nuevas. Pero para eso tenemos que orar, tenemos que prepararnos. Es por eso que en esta mañana Dios nos dejó esta palabra que dice: cuando tú ores, entra en tu habitación
Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y cómo nos recompensará en público? Viendo nuestros testimonios, ese testimonio de que sos una persona crecida, que sos un hijo de Dios, que hoy podés dar testimonio de quién está en tu vida. Es por eso que Dios dice que Él nos recompensará en público. Por eso que en este día yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar por esta palabra que trae crecimiento espiritual, que trae vida para el pueblo de Dios. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar.